Hola, buenas tardes. Por aquí dice que ya estamos transmitiendo en directo y que están avisando a la gente. Muy bien, vamos a esperar también a Olmo y, y bueno, hoy vamos a tener una conversación bastante especial, en gran parte por... Hola, Tere. Por el nivel de improvisación y porque además siento que hoy es un día especial, ¿no? Estaba yo observando el día y pensaba en eso. Pensaba en que es un día como muy apropiado para tener este tipo de conversación. Vamos a ver si... Vale. ¿Sí? Eso es. Vamos a ver si va entrando y mientras tanto, pues os voy contando que todo esto ha surgido bueno, de empezar a hablar de lo más simple, ¿no? De lo más elemental. Y, y con Olmo hablábamos de esto, ¿no? Como, bueno, yo le contaba, ¿no? Como en realidad yo siento que la energía pues vibra de formas diferentes, ¿no? Y nos vivimos de esas formas en las que va vibrando la energía. Bueno, no quiero hacer esto tampoco demasiado abstracto, ¿no? Al final se trata de hablar de los elementos y esto pues lo llevamos estudiando desde lo más básico, ¿no? En filosofía, ¿no? Con Aristóteles y, bueno, pues siempre se ha visto que somos un compendio de elementos y todo lo que nos rodea lo es. Tenemos un... Olmo me está avisando que viene de camino. Eh, un muchito de tierra, un buchito de agua, aunque agua en realidad tenemos bastante. Eh, un soplo de aire y una chispa, o empieza siendo una chispa de fuego. Y el éter, ¿no? El éter, el vacío, esa nada que nos contiene. Y bueno, y parece que septiembre es como un mes muy propicio para hablar de los elementos, ¿no? Que estamos empezando a ver si salimos del verano. No sé de dónde me escucháis. Hola, Olmo. Pero de aquí, en la zona sur de Alicante, ya se va sintiendo que el fin del verano se acerca. Hoy, de hecho, estamos con una tormenta medio eléctrica y, gente, a estar ya invitado. Vale, ahora es, ¿no? Hoy sí. Hola, Olmo. Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, te oigo, te oigo. ¿Tú qué tal me oyes a mí? Yo perfecto y te veo perfecto también.
Qué bien. Yo te veo como en una nube, te veo así como que tienes un aura o algo así, una nubecilla No así sé cómo que por sea. encima. Igual es un efecto de la luz. Pues sí, parece un filtro de Instagram, pero vamos, no, no hay nada, ¿eh? Mm. Nada, ha sido muy gracioso porque en realidad esta entrevista te la planteaba y decía, no, esto es un salto al vacío y a mí todo esto en realidad, esto de los saltos al vacío siempre me genera. Y de repente veía que no aparecía, digo, espérate que empiezo yo aquí a decir Ya, payuncadas, como dicen, bueno. y verás. Y bueno, ya estaba aquí empezando a soltarme un rollo sobre los elementos que digo, no sé si no me estoy pasando de abstracta. Bueno, no, Pero bueno, creo que está bien. Me llama mucho la atención todo esto, ¿no? Porque vengo de hacer otro directo también siento mucho la misma energía, ¿no? De cómo gente como nosotras que tienen ahí una parte controladora, ¿no? Rígida, cómo se atreven a lanzarse a la no forma, a lo que vaya surgiendo, ¿no? Porque también, no sé, en los momentos que estamos, yo creo que desde que el momento y la intención que ponemos para generar este directo, hasta el momento que llega, se mueve tanto todo y se mueven tantas cosas que hasta la propia temática a veces se muta, ¿no? Muta de forma. Creo que también es interesante darle ese espacio a todo eso que va surgiendo. Así que bueno, yo con ganas de compartir de esto contigo, sí. porque es uno de mis temas también, son mis maestros, los elementos de la astrología, o sea, me encanta hablar de este tema siempre. Sí, yo hoy, ahora que hablas de esto, ¿no? De cómo las cosas van tomando forma desde que se conciben, yo hoy justo, y un poco estaba tratando de empezar a darle forma a esta idea antes de que entraras, me daba cuenta, ¿no? De que qué momento más propicio también para hablar de los elementos, ¿no? Ahora que estamos aquí en las puertas de septiembre, yo no sé, entiendo que tú estás por Huelva, no sé cómo está por allí este final de agosto, pero aquí hoy tengo tormenta, no sé, yo siento que entre el final del verano y este principio de otoño suele ser como una temporada muy de los elementos, ¿no? Como que toman una presencia fuerte y de repente, pues eso, hay lluvia o el mar se pone asalvajado y el calor se pone también a veces denso o cambia y no sé, siento que los elementos hacen ahí como su pequeña revolución, ¿no? O manifestación. Bueno, realmente, Begoña, date cuenta, todo lo manifestado es una sinergia de los elementos. O sea, los elementos son los que le dan a la energía forma física o etérica en cualquier elemento, ¿no? Pero es la manifestación en sí. Estos puntos, no sé, a mí aquí también estamos muy parecidos. Ha habido lluvia, ha habido tormenta, ha habido sol, ha habido viento, ha habido un poco de todo hoy, de todos los elementos. Eh, y creo que responde mucho al momento de acercarnos a los equinoccios. Los equinoccios son los puntos, o sea, el principio de la primavera y el principio del otoño, que son los dos puntos de equilibrio entre las dos polaridades, ¿no? Del frío, del calor, del verano, del invierno. Entonces es cuando todo se regula, se autorregula de nuevo para buscar un nuevo equilibrio. A mí me encantan, a mí estos tiempos son de los que más me gustan por eso, porque es como que se manifiesta todo más en equilibrio, equinoccio, ¿no? No es como en el verano, el invierno, que es más monotemático en cuanto a los elementos, pero bueno, pero que estemos donde estemos, aunque estemos en cualquier polaridad, en el fondo siempre están los cuatro elementos presentes. Eso es lo más Claro. interesante de cómo están jugando, porque también la clave del lenguaje astrológico y de la vida, de cómo los cuatro elementos juegan todo el rato. Y son a veces grandes batallas y a veces son grandes escenas de amor también, pero es la dinámica, la química de la vida se juegan los elementos, ¿no? Claro, y cómo nos lo vamos viviendo, ¿no? Cómo vamos reaccionando. Que hay gente, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que lleva fatal, pero fatal el verano, aunque es que el calor les pone de mal humor, están todo el rato como con una sensación de aplomo, de pesadez, ¿no? Y esto tiene que ver también con cómo te relacionas tú, ¿no? O el invierno, hay gente que lleva fatal el invierno y parece que te acartonas, que no quieres salir, que te deprimes, que te vas para adentro, que no tienes ganas de hacer nada tampoco, ¿no? Entonces sí, esto también es muy curioso, ¿no? Cómo interactuamos, ¿no? De hecho, yo también asocio, por ejemplo,
septiembre como una época que es como que la gente empieza a querer aterrizarse, ¿no? Pues darle tierra a las cosas, volver a la rutina, volver a los hábitos. También qué curioso, ¿no? Que sea el mes de Virgo, ¿no? Bueno, qué curioso. Que va todo ahí un poco sintonizándose, ¿no? Entonces sí, estas relaciones, ¿no? De todo esto que ocurre. También me ha hecho gracia que estabas hablando ahora de como que hay mayor equilibrio en esos equinoccios, cuando en realidad se siente al revés, ¿verdad? Como están todos tan presentes, pues lo que se siente es un revoltijo, cuando en invierno se siente como más estable, más frío y un poco de calor frío y un poco y en verano todo lo contrario. Y en la primavera y en el otoño se siente como todo muy revuelto y en cambio tú lo nombras como equilibrio, ¿no? Que Bueno, también me ha llamado la y atención. bueno, depende del momento también, claro, es que cada momento tiene lo suyo. Son momentos de equilibrio energético, como de reequilibrio Sí. energético, pero claro, después hay mucho de lo demás. Me llama la atención todo esto que comentabas, ¿no? Como cada persona lo vive diferente también, cada persona se siente más cómoda con algunos de los elementos, aunque todos estemos compuestos de los cuatro elementos, pero eso en la carta natal se ve muy guay, todo eso, como cada conciencia se va a ver más identificada con unos dos elementos, y eso evidentemente va a llevar a que los otros dos elementos restantes van a quedar más difícil de jugar, van a quedar como en una especie de sombra. Las funciones que allí estén van a costar más desplegarlas, ¿no? Y esto es muy curioso, Sí. porque esto ya pone en tela de juicio, da igual que sea masculino, femenino, da igual. Los elementos también tienen su género, ¿no? Hay dos elementos femeninos que son como receptivos, el agua, la tierra, y dos elementos masculinos que son como más para afuera, más de acción, que es el aire, el fuego. Y ahí nos movemos un poco, cada uno se va a sentir más identificado con un elemento y precisamente el desafío es lo contrario, el desafío es mantener o madurar los elementos o funciones que sientan más difícil. Sí, sí. Esto sí que te he oído decirlo y me encanta, pero hoy quiero que me lo aterrices contigo. Quiero que me cuentes un elemento que siempre te ha costado mucho y cómo se ha traducido eso en tu vida y cómo has hecho para lidiar con ese elemento, por así decirlo. Bueno, yo creo que no termina, eso no termina nunca. Mira, mi caso, yo me siento, si me baso en mi carta natal o en el lenguaje astrológico y tal, yo soy Sol en Virgo y Luna en Géminis, o sea, aire y tierra, ¿no? Después hay mucha energía transpersonal y demás, ¿no? Pero claro, a priori me siento más cómodo con lo lógico, con lo racional, con lo tangible, con lo práctico, con lo que tiene un sentido, lo que tiene una forma. O sea, tienen algo en común. Sería interesante que pudiéramos poner en pantalla los símbolos de los elementos. El aire y la tierra tienen en común que uno mira para arriba, otro para abajo, pero los dos están partidos por una rayita, ¿no? No sé si la gente lo puede visualizar un poco. Y eso significa que comprenden la realidad como algo segmentado, ¿no? El aire te habla de la lógica, del procesamiento racional, ¿no? De que todo tenga un porqué, una lógica. La tierra te habla de que solo existe lo tangible, lo que tenga una forma, ¿no? Lo seguro, lo estable. Eh, y claro, precisamente en mi vida la siento como una cruzada a conquistar los otros dos elementos, que es el fuego y el agua, que probablemente son los elementos más complejos, si nos damos cuenta en los símbolos, que son esos triangulitos también para arriba y para abajo, estos dos, el fuego y el agua, no tienen esa línea divisoria, ¿no? Y ya hablan de esa naturaleza, de cómo entienden la realidad como algo completamente integrativo, como algo que no está separado, como algo integral. El fuego a lo masculino, el fuego es pulsión, pasión, empuje, ¿no? El agua es receptividad, más allá de la forma. Y siento como mi vida es una cruzada. Yo, ante esa pregunta que me hacías de qué has hecho tú, yo creo que no hay que hacer nada, igual que cuando me lo preguntan en una carta natal. Lo que tenemos que hacer es aprender a sostener todo lo que somos de la manera más sana posible. Va a haber siempre sensaciones de que una cosa cuesta más que otra. Ahí está también el desafío en la valentía de atreverte a transitar lo que más te cuesta. A mí en mi caso, por ejemplo, los planetas que me quedan en fuego, en agua, que tengo varios, tengo Venus, tengo Marte, son funciones que noto como me cuesta más desplegarlas.
Que eso es lo que pasa en ese balance de elementos que se da en cualquier persona, cualquier carta, ¿no? Pero también crea como las cosas más peculiares de mi forma de manifestación, ¿no? Porque yo tengo Marte en fuego, en Leo, y claro, el darle paso a mi Marte implica el que a mi Virgo, a mi Sol en Virgo y a mi Tierra le tiemblen las piernas, ¿no? Porque ahí se juega ya esa distancia, ¿no? Entre el fuego y la Tierra. El fuego es impulsivo, impredecible, rápido, expresivo. La Tierra no, la Tierra necesita controlarlo todo, plantearlo, que tenga toda una forma, un sentido. Entonces, ahí en esas distancias es donde está lo interesante de la vida, en decir, venga, me atrevo a jugar mi Marte, me lanzo en directo contigo y sobre la marcha tendré que ir poniendo tierra como pueda, me tiemblan las piernas y mientras siento como esas dos cosas soy yo, ese impulso, esa parte impulsiva, impredecible y esa parte más de buscar un sentido, una base estable, ¿no? Sí, sí. Fíjate que me gusta, ¿no? Que empieces pero sí que ya, ahora que ya te voy escuchando, te he escuchado más y te voy conociendo un poco más y veo como enseguida saca el esquema de los elementos y tal, ¿verdad? O sea, que me identifico totalmente porque yo hago lo mismo y de hecho, claro, vengo ya con, ¿sabes? O sea, me lo estabas contando y digo, fíjate, a mí curioso, no me sé mi carta natal de memoria, pero bueno, sí que tengo sobre todo mucha agua y mucho aire, ¿no? Y tengo como la tierra y el fuego más me identifico menos con estos elementos, ¿no? Entonces luego cuando veía esto en mi carta natal y pensaba en mi vida, digo, es cierto que yo, o sea, de hecho es como que con la tierra, por ejemplo, siempre la tenía sobre todo como muy juzgada, ¿no? Como que la sentía aburrida, repetitiva, rutinaria, como lenta, a lo mejor, no sé, como que sentía que era algo como que lo veía como si viniese de mi familia y yo quisiera rebelarme contra eso, ¿no? Y a lo largo de mi vida, pues me he dado cuenta de que necesitaba tierra. De que al final tanto aire y desde lo emocional y no sé cuánto, pues está muy guay, pero que al final tienes que aterrizar un poco las cosas, ¿no? Y he empezado con el tiempo y disque la madurez, o el ensayo de madurez, a conciliarme con la tierra y a mí me sirvió mucho la metáfora de la jardinera o de la agricultora, ¿no? De eso del cultivar, del trabajo, el autocuidado como una tarea de disciplina cotidiana, ¿no? De eso de hacerlo una y otra vez y otra vez. Para mí esto, mis rutinas y mis hábitos me han servido para reconciliarme con la tierra, entenderla de una forma más profunda y menos simplificada y bueno, y sentirme mucho más cómoda en el elemento tierra de lo que me sentía antes. Aquí me estás dando el ejemplo de lo que te digo, lo veo, aunque tu conciencia a priori parece que se identifica más con el aire y con el agua, que de eso sería interesante hablar porque es como los otros dos elementos incompatibles, pero realmente tu vida se convierte en la conquista de la tierra, del fuego, de lo que te cuesta, ¿no? Y va a ser lo más importante, porque lo otro como ya está, ya lo tienes, ya está la base, ¿no? Hablabas de memoria, yo a la memoria lo veo más en el elemento agua. Date cuenta que el agua que se graba un remanente vibratorio, en el agua se imprime como una memoria, es donde está el código, ¿no? La tierra es más como lo que tiene una forma cerrada, una estructura, una base. Y aquí no hay ningún elemento más importante que otro. O sea, en el fondo lo importante es el equilibrio de los cuatro elementos. Cualquier persona, por muy bien que juegue varios elementos, si uno no los juega va a tener un desequilibrio que se va a ver manifestado con un montón de historias patológicas también, de esa falta de ese elemento. La vida nos va a empujar a que equilibremos, igual que a todo lo vivo. Date cuenta ya un árbol, por eso te digo que son mis maestros en el tema de la astrología y tal. Un árbol tiene que ser un equilibrista de los cuatro elementos y tiene que estar rápidamente alquimiando todo, ¿no? Si tú una planta la coges y la trasplantas y le cortas las raíces y no la podas, la planta se va a defender y va a tirar varias hojas porque tiene que reequilibrarse y no puede absorber más agua o sea, no puede evaporar más agua de la que absorbe, ¿no? Va a buscar siempre un equilibrio, ¿no? Y nosotros es igual.
Pasa que ahí también es el jaque mate a la conciencia. ¿Ves? Sentí como la conciencia siempre se siente a priori más identificada con uno, con varios elementos. Aquí también es muy ambiguo lo que te dice la carta natal, porque no solo son los planetas en los signos, ahí más allá, por si hay personas que no entiendan de astrología, los elementos son los signos del zodiaco son los 4 elementos en 3 estadios de manifestación, o sea, tenemos 3 signos de cada elemento, ¿no? Porque cada signo de esos 3 representan por diferentes estadios de manifestación de cada elemento. Entonces, los planetas que hay en aquellos signos nos hablan de cómo están. Los planetas son funciones, los signos son modos energéticos. Entonces nos hablan de qué modo energético va a funcionar cada función, cada planeta. Y muchas veces no solo es el planeta en el signo, eso es como la parte más externa, más superficial de cada uno de nosotros, de la carta. Lo más interesante va a ser navegar al aspecto también que colorea un signo, o sea, de un elemento, cada función. Por ponerte un ejemplo, para aterrizarlo un poco, para bajarlo a tierra, yo puedo tener a Mercurio en Aries, y que esa mente, Mercurio, si me habla de ese proceso del pensamiento, en Aries me habla de que mi mente es completamente impredecible, incisiva, impulsiva, impremeditada, impaciente, ¿no? Me habla de toda esa característica ariana, de que empieza muchas cosas pero que no materializa, que no termina. Pero sin embargo, si lo tengo en un aspecto duro, más duro o menos duro, a Saturno, que es un planeta de tierra, porque los planetas también tienen su connotación en un elemento, evidentemente mi Mercurio, mi mente incisiva y impulsiva se va a ver desafiada constantemente a darle una tierra. O sea, siempre va a haber una manifestación interna o externa que quiera bajar mi fuego y que le dé una tierra con un no tan rápido, ¿no? Poco a poco eso me va a hacer a mí trabajar y integrando que yo soy esas dos partes. Y ahí está la alquimia, en cómo aprendo a modelar el fuego con la tierra, ¿no? Como algo sano, porque en el fondo en la naturaleza ya cuando la observamos ya lo vemos, como el fuego y la tierra son los que van creando islas, contornos, y es un poco así el proceso en la conciencia, es de la misma manera, ¿no? Es permitir que el fuego modele tu tierra y que tu tierra, aunque sea una base estable y que tenga que ser una base estable para tu supervivencia, pero va a tener que estar abierta a una elasticidad de ser modelada recurrentemente, ¿no? Y ahí vamos evolucionando y tal. Ahí es donde está la riqueza de los elementos, ¿no? Pero quería explicar un ejemplo así para ver que es también, que tiene su parte laberíntica, o sea, él ve que no es solo los planetas en los signos, sino que hay mucho más en la carta, ¿no? Tú a priori ves tu carta y dices, no tiene tierra, no tiene fuego, ¿no? Habías dicho esos 2 elementos. Tú tienes planetas de fuego y planetas de tierra. Tú tienes un Sol, un Júpiter, un Marte, que son fuego. Tú tienes un Saturno. Tú tienes cosas de tierra que habría que ver en qué situación están en tu carta, ¿no? Y es interesante la historia. Sí, y al final también entiendo que hablamos todo el rato de equilibrio y en el fondo el equilibrio pues es movimiento, ¿no? No hay equilibrio si no está todo en movimiento, ¿no? Entonces pues parece que pues a lo mejor si tiendes a una cosa, luego al final todo eso tiene que ir dándose la vuelta y encontrándose, ¿no? Lo que estábamos hablando también antes con las estaciones, que al final los elementos van todo el rato danzando dentro de nosotros y fuera también, ¿verdad? Totalmente, sí, así lo siento yo, no sé, vivimos obsesionados en buscar un equilibrio que no existe, que es una ilusión, no sé, esto me habla mucho de la simbología del signo de Libra, ¿no? La balanza, que el otro día me daba cuenta de la maravilla del lenguaje simbólico, que es infinito, es ilimitado, nunca para de arrojar información. El otro día me di cuenta que era como la letra omega, ¿no? Del alfabeto griego. Y claro, y era como el fin inalcanzable, el equilibrio, el delirio de la balanza estática. La balanza siempre
está en desequilibrio. Es dinámica. La neurosis de Libra es que haya un equilibrio perfecto y todo esté perfectamente equilibrado. No va a pasar, no va a pasar porque la vida, Llegar al no movimiento. claro, la vida se trata precisamente de navegar ese equilibrio. Evidentemente en ese viaje a los polos, a los confines, ¿no? de la balanza, hay hay necesariamente una inercia que te va llevando cada vez más al centro, ¿no? Aunque eso se mueva en los extremos, pero es como se me viene la carta del tarot de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna, la parte de fuera siempre está dando vueltas, cambiando de ciclos, pero la parte de dentro, el centro, el movimiento allí es mucho menor. Y ahí creo que también está todo este trabajo personal que vamos haciendo cada uno a su manera, y donde cada uno va siendo creativo y va encontrando como formas de permanecer más en su centro, ¿no? Dentro de su configuración, pero está más en su centro y desde allí poder un poco ver todos esos movimientos, aceptándolos como parte de la propia vida también. Pero está claro que siempre que nos aferramos a un extremo va a ser delirante, ¿no? Es como la tierra controladora, ¿no? Te hablo de la tierra que tiene ese punto de control. Entre más intentamos controlar, más se te descontrola, o sea, directamente proporcional. Por eso la vida te va modulando, porque cuando te aferras a un extremo, claro, este es un delirio. La vida lo va a equilibrar rápidamente de alguna forma. Y, y esto, como esta danza de elementos y tal que se da, ¿nos puedes contar ahora mismo? Porque eso yo asocio, ¿no? Yo ya lo estaba contando antes, ¿no? Yo asocio este septiembre, este equinoccio, esto hacia donde estamos yendo, como que estamos, yo tengo la sensación, ¿no? Como de fuego, aire. Quizá el verano lo asocio mucho con fuego y con aire, con estar dispersos, con lo fogoso, ¿no? Con el calor en sí, con el exceso de luz también y todo esto. Y luego pues empezar como a irnos más hacia la Tierra, pero no sé si esto, porque aquí además no entran solo el Sol y la Tierra, ¿verdad? Sino que entran mucho a nivel astral, hay también, ¿no? Esta danza de elementos, ¿en qué momento estamos? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Nos puedes contar algo? Bueno, a ver, esto es toda la novela cósmica, esto es inacabable, esto es una novela completa, infinita, de muchas partes además. El Sol ha estado en Leo, ahora el Sol pasa a Virgo, entonces ahí ya se notan esos cambios energéticos, vibratorios, cada uno lo notará a su manera. El Sol en Leo, el mes ese de verano, de julio y agosto, es un mes más donde, y cada año también es un punto, ¿no? Pero este año pues ha ido de se poner luz, el sol es el que pone luz y se ha puesto luz en la identidad que cada uno es, la singularidad, en cómo es la expresión de esa singularidad. Ahí se ha encontrado también con toda la novela que hay del telón de fondo, de todo lo que viene pasando en el mundo y en cada uno desde hace 2 o 3 años, que son momentos de bastante cambio, de forma, de ruptura, de formas, ¿no? De ideales, de verdad, o sea, están cayendo como grandes cosas que eran como vitalicias y claro, la conciencia singular es la que ahora mismo está redimensionándose de forma. Ese paso, por ejemplo, del sol de Leo a Virgo, yo lo siento como esa toma de tierra, de tener que empezar a poner orden en la nueva forma de expresión de la conciencia. Ya hay un paso energético, o sea, si Leo es la gran llamarada, Virgo es... tengo que ser eficiente con toda esta energía y tengo que, con muy poco, o sea, el desfase este lo tengo que eliminar, tengo que redireccionar la energía a la materia, a la tierra, a la manifestación, ¿no? Le tengo que dar un sentido material de manifestación a todo esto con lo que yo me identifico ahora como conciencia. Y así va todo el baile, pero claro, hay muchas más variables en el juego, que es la historia, que ese sol en Leo pues ha encontrado con Saturno en Acuario, por ejemplo, que
que era el juicio que se le hace a la conciencia, donde se intenta, se le pregunta por cuál es su lugar ahora en el mundo, con qué se siente identificado, y ahí hay toda una serie de funciones, como Marte y Venus, que son como funciones ahora muy candentes también. Entonces, esto es una novela, así que se va sintiendo como el paso de las estaciones y en cada estación sí se siente un mood energético. También hay que ver cómo lo vive cada uno, porque cada uno lo va a vivir desde su singularidad, que esto es lo interesante también. Yo te puedo hablar por mí, yo sí noté perfectamente el día o los días que entró el sol de Leo a Virgo y me ha sumergido en un Virgo completamente, en un mes Virgo completamente nuevo y distinto a todos los demás, porque Virgo siempre es ese sabor a septiembre, a cambio de temporada, a vuelta a una rutina, a una cotidianidad, tal. Pero este mes de Virgo lo siento a nivel personal completamente distinto, lo siento mucho más caótico, lo siento caótico en extremo, o sea, noto como que no hay nada que ordenar porque ese aparente caos ya está ordenado y está ordenado a base de mucha impredecibilidad, donde voy a tener que ir sabiendo que no sé el paso que me toca después, no sé qué sucede dentro de 2 días y voy a tener que aprender de momento a caminar. Supongo que irá entrando más Virgo y se irá sentando más la historia, pero a priori yo lo estoy viviendo así. También están casi todos los planetas ya retrógrados y eso implica un redireccionamiento energético hacia los adentros, ¿no? Es como que la sensación mía es que hay mucho movimiento dentro que fuera no lo veo tanto. Fuera yo lo miro y digo, parece que no hay tanto movimiento, pero dentro es una revolución interior lo que parece que están haciendo. Y así es como yo lo vivo. Habría que ver también cada persona, porque cada persona, cada carta lo va a vivir de una manera completamente diferente. Pero bueno, estos son partes de un mucho que te podría decir más, ¿no? Wow. Sí, sí, pero bueno, al final me queda la sensación de lo que me dices de que es todo más complejo, ¿no? O sea, que yo, claro, yo tengo una mente que busca luego al final como muy aterrizar, ¿no? Y llevar a lo sencillo las cosas. Y entonces, claro, yo quiero que me digas, pues venimos de fuego tal y nos vamos hacia tierra y parece que se avecina un invierno muy acuoso, no sé, o algo así. No, pero claro, cuando me empiezas a hablar de Saturno en Acuario y me empiezas a hablar de que hay aquí un cuestionamiento y de que todos los planetas están empezando a hacer retrógrados y que, bueno, sí que me queda más claro, ¿no? Esto de Leo a Virgo, ¿no? Pero que digamos que hay muchos movimientos y es muy complejo todo ese conjunto de movimientos como a lo mejor para simplificarlo diciendo que nos espera un septiembre muy terrenal. O algo así, ¿no? O sea, que realmente al final sí que es un baile lleno de notas musicales, por así decirlo. Bueno, es que claro, ahora por lo que me dices, noto que igual el matiz de tu pregunta iba más hacia ese punto, no sé si predictivo, pero sí un poco analítico de clima energético. No sé, yo esa parte de la astrología, aunque puedo jugar a hacerla igual que he hecho contigo aquí ahora, pero realmente me cuesta mucho, no sé, creo que la manera en la que yo voy entendiendo la astrología se va separando mucho la historia va más de encuerpar o de encarnar ese clima energético con la curiosidad de un niño viendo lo que pasa que intentando hacer una predicción o de ver qué va a pasar. Por eso creo que lo más interesante es hablar desde la propia identidad y compartir, porque ahí yo me siento contigo y a lo largo de una conversación veo cómo yo estoy viviendo una cosa y tú otra, pero si le aplicamos un poco de apertura, vemos como cada uno está viviendo la revolución de una manera en un lado, una ruptura de forma, una muerte de ideales. Y creo que ahí está lo interesante, en ver todo lo que hay de fondo y ver cómo cada uno lo vive, porque ahí nos enriquecemos todo. Pero sí que me cuesta Sí. mucho eso de hablar del clima energético. Yo sinceramente siento que, ya te digo, siento como
es difícil ponerle palabras, siento como una calma externa, pero por dentro Sí, lo siento muy lo has distinto. dicho. Lo siento muy Mm, distinto mm, porque por dentro noto como una radioactividad brutal en el etérico, en los sueños, no sé, lo que vienen siendo mis días. Y es un poco la sensación de que está todo muy tranquilo, pero que algo va a explotar también, ¿no? Es como una sensación mm, rara, pero, o sea, no digo esto con el matiz, sino que cada uno se lo tome y sea responsable de cómo lo traduce, pero sí es ese sabor un poco, ¿no? Ese sabor de esta calma que hay antes de una tormenta, que la tormenta tampoco tiene por qué ser mala, porque estamos, ¿no? Antes hablaba precisamente de esto, de que ya cansa, ¿no? Este rollo de cuando compartimos unos con otros y cuando nos empezamos a contar, siempre estamos en las mismas, ¿no? Mucho movimiento, tal, esto, que es hasta aburrido. Lo interesante es aprender a navegar eso como lo cotidiano que es en el fondo. En el fondo es lo cotidiano y aprenderlo a jugar como con esa ligereza de decir, pero si es que estoy en una montaña rusa, porque la vida se trata precisamente de esto, ¿no? Y lo mm. comparto, desde ahí lo comparto como vaya sucediendo, sin tener una expectativa tampoco, sino que dándole paso a lo que verdaderamente es, no a lo que es mi expectativa. Yo creo que es Mm. el desafío un poco, pero me cuesta mirarlo de esa manera ya. No sé, de cómo hacer una previsión energética. Te puedo hablar de mi Ujú. experiencia simplemente, te puedo hablar de mi experiencia. Sí, no sé si igual, no sé si lo he expresado yo mal. Bueno, la verdad que, o sea, yo confieso que para mí la astrología todavía es algo que miro como desde fuera, siento que miro con curiosidad como a alguien, como una niña, ¿no? Que se asoma un poco ahí por un agujerito y ve algo que siente que es abrumador, que es abrumador, que tiene una profundidad y que es como inabarcable, o yo ahora mismo lo percibo inabarcable, ¿no? Entonces, claro, no, para mí en realidad, bueno, mi intención con la pregunta no es hablar en un tono predictivo de qué, no va, qué te va a pasar a ti o qué me va a pasar a mí. Yo lo que entiendo un poco con todo esto es que, pues eso, es como una tormenta, ¿no? O sea, tú puedes saber que va a haber una tormenta. Otra cosa es cómo va a afectarnos a cada cual, ¿no? Porque yo puedo ir a esconderme debajo de una manta, otra persona puede ir a salir bajo la lluvia, otro puede, no sé, salir, coger un paraguas, simplemente salir a continuar con su vida rutinaria, pero con un paraguas, ¿sabes? No sé, o sea que para mí una cosa es cuál es el clima astral y otra cosa es cómo yo lo voy a, cómo yo lo voy a vivir o cómo va a interactuar mi mundo interior con eso que pasa afuera, que sí que es compartido de algún modo, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a seguir compartiéndolo siempre. Bueno, yo creo que la astrología del fondo, o la cosmología, porque ya no sé ni si la palabra es astrología, es el gran Mm, reloj de la vida, de la existencia. Es una manera de dividir el tiempo y de inventar. Yo creo que el tiempo lo inventa la propia astrología, la ilusión del tiempo, ¿no? Como para ver eso, como hay un viaje de la materia por los elementos, por los ciclos, y ver cómo desde allí todo se va dando. Eh, en ese reloj, no sé, hay como diferentes ciclos y estaciones. A mí me llaman mucho varios ciclos. Hay un ciclo que es, por ejemplo, el de la luna, el de la luna paseándose cada mes por tu carta, por tu cielo, y viendo cómo mm, te provoca una serie de cosas. O el ciclo de los nodos, por ejemplo. Actualmente creo que estamos a la conquista del nodo norte en Tauro. Tenemos que conquistar una nueva forma de Venus, de abundancia, de nuestra parte femenina. Eh, y eso supone pues un camino que es donde estamos, ¿no? Y donde se va a ver que hacer como paradas obligatorias en el matrimonio interior, en nuestro propio programa que traemos de base, en cuando nos abrimos, cómo nos conectamos con la abundancia, porque hay como muchos caminos, cada uno lo ve de una manera y ser abundante en el fondo no es
cuestión de dinero, es más un estado de conciencia que otra cosa, ¿no? Saberte infinito, ilimitado, porque todos lo somos en el fondo. Lo económico, lo material, evidentemente va a ser un correlato de cómo tú vivas esa parte, ¿no? Y, y es más todo este reloj, ¿no? Ahí es donde hablábamos del equilibrio de los elementos. Por eso veo mucho más importante echarle cuenta a los elementos que me cuestan más, que quedan más en sombra, porque sé que ahí está más la clave de mi propio equilibrio, que los que me cuestan menos. Voy a echarle mucho más cuenta, yo en mi caso, por ejemplo, al fuego y al agua, que son los elementos que más me cuestan, y voy a intentar abrirme empáticamente y voy a intentar darle un espacio a una intuición que no va a tener una lógica y voy a navegar todo ese descontrol de no poder controlar lo que a mi tierra le gustaría, ni tener las respuestas racionales que mi aire querría, ¿no? Pero creo que eso es lo interesante también, ¿no? Para ese equilibrio. Mm, mm. Claro, y aquí yo lo interesante que me comentabas y que, bueno, yo además desde el mundo del yoga y de la meditación también he trabajado los elementos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues a través de meditaciones se puede ir viendo, y hay asanas, hay posturas propias Ujú. que Sí, son lo sé. para enraizarte, para sí, ¿verdad? Lo sabes. Sí, sí, un poco Sí. de fuera, pero sé que trabajáis con eso, me fascina, me gustaría adentrarme más, sinceramente. Sí, bueno, al final en realidad te vas dando cuenta de cómo las asociaciones que puedes hacer con todo, ¿no? Con la energía, con los elementos, con las posturas, con el cuerpo, con los chakras, con los planetas, ¿no? O sea que todo al final acaba estando vinculado de algún modo. Y a mí esto me encanta, ¿no? Me parece fascinante, pues, que cada cual, ¿no? Luego vaya observando eso, ¿no? Pues tú has estado hablando bastante de eso, ¿no? De cómo lidias y qué es lo que te pide tu tierra y cómo tú le vas compensando ahí ese agua, ¿no? Yo te estaba hablando antes de la tierra, con el fuego también me pasa, ¿no? Como una lo va sintiendo y lo va viviendo, ¿no? Porque pues cuando te cuesta lidiar con el fuego quiere decir que yo no sé expresar en general el enfado, o me ha costado más expresar el enfado, y a veces he sido como muy explosiva en mis enfados, ¿sabes? No, por un descontrol de ese propio fuego, ¿no? Y cómo, pues luego puedes encontrar formas desde el yoga, desde la meditación, desde distintas dinámicas, la arteterapia, el baile, no sé, las artes marciales, no sé, o sea, hay un montón de cosas con las que podemos trabajar esos elementos, ¿no? Ese relacionarte tú con los elementos hacia adentro, contigo y hacia afuera, ¿no? Esto que comentas es de las cosas más interesantes que se ve en una carta, porque en una carta se ve cómo somos canales de vida donde va a haber obstáculos energéticos que van a provocar problemas y que van a tener que ser de alguna manera atendidos, ¿no? Eso es lo que se ve. Mira tu caso. Tu caso me parece muy típico en realidad, ¿eh? O sea, gente que tiene una dificultad para expresar su fuego y claro, ¿qué pasa? Que ese fuego se queda contenido dentro y eso provoca una sobrecarga de energía y cuando eso explota, va a explotar un poco más fuerte de la cuenta. También hay que ver, en tu carta se vería cuáles son los aspectos de tu Marte o de qué planetas tienes, si tienes algo en fuego, porque por allí va a ser, allí se va a ver la brecha, por donde va a explotar aquello, ¿no? Entonces, ahí está también ponerle conciencia a eso. Y lo interesante, yo te diría precisamente lo contrario, que ya que te cuesta ese fuego, tienes que hacer el ejercicio creativo de generar brecha, de manifestar eh, todo lo que te pulse por dentro, porque como retengas esa energía, después esa energía va a salir sobredimensionada, va a ser malo para ti, ¿no? Y Claro. esta es la historia de ir reconociéndote en esos elementos, ¿no? No sé, o la persona que le cuesta el agua y que contiene su agua y que nunca se desborda, nunca llora. La vida va a buscar maneras de agrietar su tierra para que su agua se desborde y para que tome contacto con ese elemento. Esto te cuenta mucho también la propia luna, en el elemento que esté la luna, y cómo va a tener que sufrir obligatoriamente una crisis para desbordarse de ese elemento, ¿no? Y verse como a la deriva en manos de otros elementos o teniendo que sostener otros elementos.
Pero me parece súper interesante ese caso tuyo que me comentas, que lo veo un montón, ¿no? Lo veo mucho en Mm, mm. sesión. Sí, y bueno, y en realidad de todo esto, de esta última idea que iba expresando, ¿no? De las dinámicas, venía también mi intención al proponerte esta entrevista, ¿no? Porque tú me hablabas también, ¿no? De dinámicas y de un trabajo en lo práctico, por así decirlo, con los elementos. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Begoña? A la posibilidad de desarrollar algún tipo de talleres, de Sí, dinámicas, de prácticas en un trabajo vale, con sí, los sí, elementos. sí, A esto ya. me refiero. Creo que sí. Por eso te Eh, pregunto. creo que ya sé a qué te refieres. Sí, yo ya he sufrido varios procesos de desintegración en la manera de enseñar astrología, porque sí realmente siento verdadera vocación por hacerlo y me Me encanta, encanta. pero me caduca mucho la manera de hacerlo, aunque la vea potente y la vea interesante, pero claro, la manera como que se va actualizando como con la propia vida, la manera de enseñar la astrología. Y ya hace más de un año que sentí el empezó a hacerlo de una forma anticonceptual, ¿no? Que cuando la gente va a aprender astrología, a priori lo primero que busca es el concepto. Y es que esto daría para otra conversación muy interesante, porque la astrología te pone en contacto con otro paradigma que tarde o temprano va a destruir al paradigma conceptual, va a entrar en un paradigma simbólico de un lenguaje mágico, musical, donde el concepto no va a tener casi cabida. Entonces, sí, empecé a hacer, hice algunos talleres, hice algunos encuentros, sobre todo los encuentros que son presenciales, sí que intento darle esa historia, ¿no? Mucho más de hacer dinámicas con los elementos y enseñar los símbolos, los signos, las energías, más a través de dinámicas que de conceptos, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, cada signo del zodiaco habla de una forma de gestión energética, una cualidad energética y cada uno está asociado a un órgano del cuerpo. Ahí lo entiendes perfectamente, ahí entiendes lo visceral de lo que hace esa energía, ¿no? Igual que Virgo son los intestinos que separan lo que vale de lo que no, ¿no? Como son los que asimilan algo. Cáncer es el estómago, es la digestión física y emocional. No sé, Géminis son los pulmones, que es el aire, la información, las ideas con las que tú vas tomando contacto, y cómo los brazos y cómo las llevas a cabo. Entonces, es muy interesante todo lo que surge de ahí. Creo que los próximos pasos de la astrología van muy en esa dirección de aprender a tomar contacto, a encuerpar la astrología de otra manera. No a través solo del concepto. El concepto es como el pasillo que te permite entrar en el templo de la astrología, pero que rápidamente se te va a volver disfuncional, porque el concepto nunca va a poder llegar a donde llega la experiencia de encarnarlo. Y aunque el concepto sea resonante, pero nunca va a tener, siempre va a estar como limitado en el tiempo y va a estar separado de lo que es la magnitud de la experiencia, ¿no? Por eso, no sé, si simplemente haciendo una dinámica, no sé, recorriendo todas tus partes del cuerpo, viendo qué función tiene cada una, a qué energía está asociada. No sé, me llaman mucho, por ejemplo, los muslos, ¿no? Los muslos que son sagitarios, que son los que te van llevando más allá, son los que te llevan más allá todo el rato, ¿no? de, tu, de ti, son los que van ampliando ese espacio. Eh, y así es todo, cada uno tiene una cualidad energética, entonces sí que me abro a hacer cosas con la astrología que vayan más en esa dirección. Me encanta, vamos, de hecho. Creo que te refieres a eso, ¿verdad? Sí, me refiero a eso, me refiero a eso. Y me encanta porque lo han nombrado a lo largo de la entrevista varias veces también. Y yo cada vez voy tomando un poquito más de conciencia, ¿no? Yo en eso soy muy Tauro, voy despacito, aterrizando las cosas y me gusta esto que hablas de los símbolos, ¿no? Cada vez siento que es cierto que los símbolos son conceptuales y no, y son multidimensionales, ¿no? Entonces te abren a un mundo de interpretaciones muy amplio, muy profundo, muy diverso, ¿no? No se agota, los símbolos no se agotan, ¿no? Entonces, y luego me encanta esto que cuentas, ¿no? Como yo también esto lo vivo, para mí también es una de las grandes magias, tanto del yoga como de la meditación, y es que son prácticas experienciales, ¿no?
que cada uno lo tiene que llevar también a sí mismo y que es a través de la propia experiencia como lo vives y le das sentido, ¿no? O vives el sentido a Ujú. través de esa experiencia. Mm, mm, Totalmente. sí. Que no podría ser de otra manera, ¿te imaginas? Por mucho que yo entienda que el poder de la respiración me resuena un montón, lo entiendo, pero si no lo hago, no estoy, no me vale de nada, no sirve. Sí, de hecho a mí me cuesta mucho cuando la gente me empieza a preguntar por cosas de meditación, a veces me cuesta mucho explicarlo, o sea, explicar en qué consiste, explicar, o sea, ahora cada vez menos porque cada vez la gente lo tiene como algo más o sea, está más en lo cotidiano, ¿no? Hay cada vez más gente que ha probado meditar o qué tal, pero si no, a mí me resultaba muy tan sencillo que era como complicado de explicar, por así decirlo, ¿no? Tan sencillo al mismo tiempo tan profundo, no sé, era un poco así, ¿no? Esto de las cosas y como, sí, como hay que vivirlas, ¿no? Ya, yo creo que eso también se está cayendo, porque sí, está guay en estas disciplinas y en estas cosas de aprender de herramientas de autoconocimiento en las que nos movemos y tal. Sí, nos aferramos, lo ve a la forma, a que las cosas son de una manera y que tenemos que enseñarlas así, cuando cada uno que recibe esta historia, después está como muy condicionado por la forma y muchas veces la propia forma de aprenderlo es un bloqueo para el despliegue de potencial de esa cosa a través de ese ser. No sé si me explico. Es como, no sé, conectar con la intuición o conectar con tal. Si tú me enseñas, tú me estás indicando un camino que es tu camino para llegar a esa historia. Ese camino puede que me valga a mí o puede que no, puede que me dificulte incluso un Mm. poco más. Creo que es personal intransferible la parte experiencial del asunto. Y creo que cada uno tiene que desplegar sus propias formas y herramientas que muchas veces no van ahí en consonancia con las que estén ortodoxamente consolidadas, ¿no? Entiendo, sí, entiendo lo que dices. Yo siento que quizá porque en Occidente estamos tan racionalizados, ¿no? Le llevamos tanta luz a la mente, a veces viene bien que empezar con un esquema, con una estructura, ¿no? Aunque solo sea para que tu mente se relaje y permita que todo lo demás pueda avanzar, por así decirlo, ¿no? Yo por lo menos en eso, yo soy bastante mental también, eso el aire, ¿verdad? Y eso es lo que yo siento que a veces sirve. O sea, yo siento que llega un momento en que el propio proceso de meditación te enseña a meditar y te va abriendo el camino, ¿no? Pero está bien que empieces con algunas ideas, que con algunas puede que fluyas más y con algunas te atasques más, por así decirlo, ¿no? Pero cuando encuentres una que más o menos te esté sirviendo, bueno, puede que desde ahí, si tú vas caminando y te vayas dejando poco a poco, yo siento que el propio proceso te puede ir abriendo el camino, ¿no? O así me lo cuento. Sí, bueno, o encontrar la manera en la que tú te encuentras en ese estado meditativo en tu cotidianidad, que no va a ser la misma que la de otra persona. Encontrar la manera. Yo, por ejemplo, pocas veces me siento a meditar como supuestamente está entendido que hay que meditar. Para mí meditar es regar los jardines, que tengo varias horas de riego y tomando contacto. En el fondo también es ver el fin. Es que son conceptos muy antiguos. Meditación. ¿Cuál es el fin de esa meditación? Conectar con el presente, conectar con la pieza que tú eres en esta totalidad, cuál es el fin, porque hay muchos estadios a lo largo del día donde te encuentras con eso, de manera y que no suponen un Sí, esfuerzo, que al revés, que tú te ves, te sientes inmerso directamente ahí. Evidentemente, sí. también está la otra parte de la moneda, hay una parte práctica con cierta responsabilidad que es como un entrenamiento, donde tú vas afinando el canal que eres y donde es que las verdades han caído como una forma concreta y creo que es muy desafío de este momento el estar abierto a esa multiperspectiva, ¿no? De que sí, de lo del otro te puede valer, pero tú tienes que desarrollar tu forma. No te puedes encasillar en lo del otro o en la forma establecida, sino tú tienes que llevártelo eso en Mm, ti y ver cómo se juega eso en ti, ¿no? Porque así es como el propio lenguaje astrológico. A mí una de las cosas que más me fascina
de enseñar astrología no es enseñar mi forma, sino es en aprender a que la gente se invente la astrología, es lo que más me gusta. Y esto es como el tomar contacto con un lenguaje. Tú cuando tomas contacto con un lenguaje, lo primero es aprender vocabulario y cómo son las formas de ese lenguaje, pero una vez que tienes más o menos una base, después ya lo puedes ir rompiendo, te lo puedes ir inventando, ya captas cómo es el juego. Y creo que es así con todas estas herramientas, como el yoga. No sé. Sí, en el fondo ahora mismo creo que estás diciendo lo que yo quería decir, ¿no? Lo has dicho ahora de otra manera, yo quizás no sé si, si se me ha entendido, pero al final es eso, ¿no? O sea, como que tener como una base y un tal para al final hacerlo tú a tu manera, ¿no? Claro, claro. Mm, mm, No sé, todos los caminos terminan llevando, yo creo, a Roma, siempre que estés transitando el camino. Evidentemente o sea, hay una historia mm. de que unos asanas, evidentemente eso va a provocar una afinación del instrumento brutal, pero la manera en la que tú te llevas eso a tu vida cotidiana, yo creo que cada uno tiene que desarrollar también la suya, ¿no? Claro. Pero es que al final, mira, yo últimamente estaba leyendo y estoy como tratando ahí de entenderlo dentro, o sea, porque mentalmente esto no, o sea, porque cuando partes del cuerpo es muy curioso, ¿no? Porque el cuerpo, porque como nuestra parte consciente es tan pequeña y el cuerpo lo refleja todo, pues el cuerpo refleja lo consciente y refleja todo lo inconsciente, ¿no? Entonces pues hay un montonazo de memorias heredadas junto con inconscientes, junto con, no sé, ¿sabes? O sea, como con todas las patologías latentes o todo lo que podamos contener dentro y emociones vividas, no vividas, escondidas, avergonzadas, todo un montonazo de cosas que habitan en tu cuerpo, porque tu cuerpo, como no sabe mentir, pues las guarda, ¿no? Como tú, si tú no las has sabido expresar, sacar presas, pues se han quedado impresas, ¿no? Entonces, están impresas en tu cuerpo. Entonces, para mí, una de las cosas maravillosas, tanto en el yoga como en la meditación, porque para mí la meditación también parte del cuerpo en gran medida, es eso, ¿no? Es como entras en relación con tu cuerpo desde otro lugar y le das un protagonismo para la escucha, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito lo de las asanas, la filosofía, todo esto es maravilloso, porque contiene una ciencia que a mí se me escapa, a mi entendimiento, ¿no? Pero sobre todo para mí, yo muchas veces me levanto peleada conmigo de estos días que no sabes muy bien ni qué te pasa ni por qué, y te pones a hacer un yoga y tu cuerpo lo agradece y hay una, no sé, como una actitud de receptividad ante lo que te esté ocurriendo mucho mayor. Y solo eso tiene sentido porque es experiencial, ¿sabes? Luego ya con todo eso te lo puedes contar, te lo puedes tal, pero es ese proceso de abrirte a la aceptación y escuchar a tu cuerpo, ¿sabes? Todo esto tan, que a veces yo, pues eso, siempre me voy a eso tan sencillo, sirve, funciona, en general. Me pasa a mí, le pasa a la gente que viene a mis clases, lo ves, es una de las cosas más gratificantes del yoga que de dar clases, ¿no? Ver cómo la gente entra y cómo sale y que se ve en la cara, se ve en la Claro, energía. yo que eso es lo que más interesante veo. Simplemente el cuerpo, que es el mapa de impresión de todo lo que somos, lo que sabemos y lo que no, ahí está todo expresado y simplemente atender el cuerpo es que ya lo es todo. Atenderlo simplemente. Y ahí hay muchas formas, porque puede quien intente hacer una serie de asanas más desde la parte mental de hacerlo, ¿no? Con la responsabilidad de hacerlo y se le está pasando lo más importante que no es la técnica, sino que es establecer ese contacto real con esas partes del cuerpo. Porque yo creo que ahí, Mm, en mi experiencia, ahí es donde yo más magia noto, en cómo el cuerpo te escucha cuando le hablas y cómo se siente escuchado. mm, Ahí hay una bomba en ese momento donde el cuerpo se está sintiendo escuchado y atendido. Yo creo que la mayoría de las cosas que tenemos es por esa espalda que le damos muchas veces a diferentes partes del cuerpo. Y cuando tú le hablas a tu cuerpo en estas dinámicas que te digo que yo hacía con astrología y que hago a veces, consisten un poco en eso,
Toma contacto con cada parte, agradeciéndole su función, lo que está haciendo por ti. Está a tu servicio Eso es. 24/7, haciendo un trabajo impecable y tú encima te permites el lujo de decir que no te gusta, por ejemplo. ¿No? ¿Verdad? Y ahí noto un cambio brutal. Ahí en ese momento noto una magia infinita, porque noto como el cuerpo está realmente escuchando tu atención. Y ahí es que No sé si se nos va a cortar esto, perdona, Olmo, que no te quiero cortar porque me encanta bueno, escucharte, pero son y 59 y yo no sé si esto de Instagram se corta a la hora, solo por bueno, si acaso. vale, pues nada, pues lo dejamos aquí. Yo creo que esta es la parte más interesante de todo. La verdad que sí. Lo tenemos tan cerca que nos permitimos el lujo de ir a buscar la respuesta afuera, que otros nos la digan. Y lo único que tenemos es que valorar el templo, ¿no? Y darle amor, y darle escucha, darle sitio. No sé, a mí me parece muy poderoso esto, Begoña, la verdad. Sí, sí, abrirnos a esa escucha sin duda tiene un poder que todavía, ¿no? O sea, que no se agota, no se agota. Tú te sientas y hay aquí una fuente de, Mm. de esa conversación, ¿no? Total, total. Y a mí me gustaría que pudiéramos darle forma a un trabajo desde lo experiencial, desde la astrología, desde la meditación, o sea, no quiero ni ponerle tampoco un calificativo, ¿no? Ujú. Pero me gustaría trabajar los elementos de una forma experiencial, desde lo creativo, desde el cuerpo, desde los símbolos, Sí, no sí, lo sé, sí. desde la improvisación también, ¿no? Sí, ahí hay un infinito de posibilidades. A mí me encantaría también, Begoña, ¿eh? Lo manifiesto con mi voz también, a darle fuerza a la realidad. A mí me encantaría, lo manifestaremos, creo. Y es que hay un universo de posibilidades de unir todo esto más allá del concepto. Se me vienen cosas muy interesantes a la Sí. ¿verdad? Me ha encantado además cuando estabas llevando los signos y los símbolos de esto, no se ha cortado. Perfecto. Lo dejamos por lo menos ahí 5 minutos más y cerramos un poco así más la idea. Vale. Los símbolos y los signos y lo estabas llevando, ¿no? Sagitario, los muslos, ¿no? Estabas hablando de cáncer, que era el estómago, ¿verdad? Creo recordar. Y estaba diciendo, fíjate, ¿no? Que también hay todo un correlato entre cómo la astrología y los planetas se viven y los signos se viven a través del cuerpo, ¿no? Yo recuerdo, yo como mi sol es en Piscis, pues recuerdo que íbamos hacia abajo y que entonces Piscis eran los pies. Los pies. Ujú. Que me llamaba la atención porque como es el inconsciente colectivo, digo, fíjate, sí que tiene sentido, ¿no? Como con esa pertenencia, con esa raíz, a lo mejor, por así decirlo. Es lo último, o sea, lo primero que aparece una Lo persona en primero la también. cabeza. Nacemos normalmente con la Mm, cabeza, ¿no? Aries, la frente, la cabeza. mm, Tauro, todo lo sensorial, todos los sentidos, ¿no? Los decodificadores de frecuencia. Y ya Géminis, los pulmones, los brazos. Leo, el corazón, Cáncer, el estómago. Y ya para abajo igual, ¿no? Libra, pues los riñones. Escorpio, evidentemente, las partes sexuales, ¿no? Los órganos sexuales. Sagitario, pantorrilla. Sería Capricornio, la rodilla, la piel que nos envuelve también es Capricornio, porque hay varias formas también. Y las pantorrillas sería, o sea, la parte baja de las piernas sería Acuario y Piscis sería el pie. Piscis, claro, Piscis es lo que nos une a todo lo demás, los pies, ¿no? nos pone en contacto. Lo que Es nos une curioso, a ¿no? todo Porque lo yo demás. como me lo llevo a los chakras y pienso, ¿no? Que el primero y el séptimo, ¿no? Que en el fondo son los que están, porque normalmente parece como que hacia arriba es hacia arriba y tú me estás diciendo que hacia arriba es hacia abajo, pero como es arriba es abajo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y Sí. esto yo creo que es el ejercicio intelectual interesante, el aprender a verlo desde diferentes perspectivas, que aunque parezcan contrarias no Mm, lo son, enriquecen un montón la no. forma, porque a mí también me gusta mucho esa manera de verlo a través de los chakras, incluso los planetas asocian a chakras, ¿no? Creo que hay varias asociaciones como muy interesantes de las funciones de planetarias a las funciones energéticas de los chakras. Date cuenta que hay una analogía, igual que
que los signos son órganos, gestores energéticos, los planetas son más glándulas, los planetas son más funciones, más concretas, ¿no? Esto es apasionante, aquí se abre una historia, ¿no? Aquí se abre una historia. Así que Qué interesante. molaría explorarla porque imagínate hacerlo todo con un sentido, ¿no? Y con una dirección donde, no sé, se quiera llevar a experimentar como esas diferentes partes, ponerlas a prueba, sentirlas, vivirlas, escucharlas. Sí, sí, y dejar que brote ahí también. Muy bien, Olmo, pues muchas gracias, madre mía, ¿eh? Qué diferencia de esta conversación a la otra que tuvimos, me encanta. Sí, sí, he sentido que aquí hemos tenido como más choques y al mismo tiempo por eso, no sé, ha tenido un sentido muy bonito. Menos control, ¿no? Menos control, claro. Sí, sí. Bueno, para mí también, pues sabes que me encanta compartir contigo, Begoña, siempre. Así que aquí tenemos esta puerta y esta posibilidad cuando nos apetezca. Muy bien, pues le daremos forma, ¿eh? Yo estoy buscando espacios por aquí, por el sur de Alicante. Tengo algunos ahí fichados, tengo que hablar con la chica que lo lleva, porque quiero traerte, y desde aquí ya lo anuncio, quiero traerte a que hagamos algo y sí, creo que al final yo me di cuenta de que hablemos de chakras, de elementos, de planetas, del cuerpo, no dejamos de hablar de la energía y de las formas de manifestarse, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues sí, un taller sobre reconciliarnos con todas las formas en las que se manifiesta la energía dentro y fuera de nosotros, algo Ya, ya. así. Y ya regalarnos ese compartir donde todo nos aporta. Claro, Ya es brutal. Así que sí, genial, lo iremos regando, Begoña, le iremos eso, que dando se haga la cariño. alquimia. Pues nada, que me alegra verte visto, haber contigo, y seguimos compartiendo por otras vías. Yo también me alegro y te agradezco un montón este ratito que te has sacado aquí para contarnos un poquito más, ¿eh? Te mando un besazo Pues yo también te mando un y besazo a ti y que tengas muy buena tarde. seguimos hablando. Hasta luego, Begoña. Chao, bonito. Chao.